Regresamos para seguir platicando con Germán Gallegos Gutiérrez. Germán, ya nos dejaste un panorama sumamente claro de dónde están los derechos de cada uno de los participantes en esto, los que manifiestan, los que sufren la inmovilidad, etcétera, hasta dónde llegan sus alcances, hasta dónde llegan las protecciones constitucionales. Pero nos mencionabas que también había un espacio de óptica, de visión desde el ángulo político, es decir, la autoridad que muchas veces no quiere ser represora, la autoridad que en muchas ocasiones prefiere utilizar el camino de la tolerancia, lo que hemos llamado en política los estilos de gobierno. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bien, Pepe, mira, yo creo que este es un punto muy importante, porque si bien es cierto, nosotros los que somos abogados entendemos la aplicación y el cumplimiento estricto de la ley como tal, también es muy importante que entendamos que el aspecto y el espectro político tienen un gran contenido dentro del ejercicio mismo de la ley en todos los países, no solamente en el nuestro. Tú hablabas de algunos elementos fundamentales en el quehacer político, de los estilos de gobierno y la tolerancia, la reflexión, ¿sí? El intercambio de las ideas, el llegar a acuerdos, se privilegia, y qué bien en muchos de los casos, antes de recurrir a la aplicación estricta de la ley. Creo que es algo muy conveniente, creo que ese espacio de reflexión, ese espacio de convivencia social, en la que tenemos diferentes maneras de pensar, qué bueno, porque enriquecemos la vida democrática de un país como el nuestro, con una democracia creciente, en la que cada vez estamos construyendo y arribando más de una manera muy positiva todos los mexicanos. Es fundamental tener esos espacios de diálogo. Sin embargo, también considero que esos espacios de diálogo tienen que estar acotados por el marco jurídico. No podemos permitir permanentemente que no se aplique la ley y privilegiar única y exclusivamente los espacios de reflexión y de tolerancia. Existe un principio fundamental que es el imperio de la ley, ¿sí? Sabemos que la ley debe exigirse y debe exigir su cumplimiento. Yo considero que una sociedad democrática como es la nuestra tiene espacios de apertura. Ahí están todos los partidos políticos con diferentes vocaciones, con diferentes ópticas, con diferentes visiones en el establecimiento de las políticas públicas. Eso enriquece la vida democrática de un país. Bienvenido. Lo que considero que a la vista de todos los ciudadanos, juristas, no juristas, políticos, no políticos, del simple ciudadano que todos los días se gana la vida con su trabajo y con sus actividades, exige y pide que haya un cumplimiento y un respeto a la legalidad. Esto es un hilo muy delgado, ¿sí? Creo que ahí estriba la aplicación de la ley y ahí estriba también la actuación de un buen gobierno. ¿Hasta dónde la tolerancia? ¿Hasta dónde la reflexión? ¿Hasta dónde el diálogo que construya, que nos permita llegar a consensos? ¿Y hasta dónde las libertades? Esto me trae a una reflexión, Pepe, a la que estábamos acostumbrados anteriormente en las familias. Yo creo que seguramente a ti te pasó lo mismo que a mí, a muchos otros que hoy nos están viendo a través de este programa, cuando nos hacían una reflexión nuestros padres y nos decían muy certeramente, sí a la libertad, no al libertinaje. Pero como tú dices, ahí hay una finura, sobre todo en materia política. Es decir, frente a fenómenos como estos, pensemos en algunos personajes para verificar estilos. No me cabe duda que John Kennedy hubiera mandado a su Guardia Nacional, a su incansable hermano, el Procurador de Justicia, claro, y los hubiera encerrado. No me cabe duda que Mahatma Gandhi
los hubiera tolerado, aguantado, etc. Estos dos estilos lograban lo que querían. Es decir, la tolerancia de Gandhi era eficiente para lo que quería y el vigor y la fuerza de Kennedy también lograba lo que quería. El problema en la política real a veces es cuando la política, sea una o sea otra, no logra nada. Claro. Es decir, entonces aquí ya no vamos a un asunto de estilos, sino vamos a un asunto de resultados. Totalmente. ¿Cómo está eso? Totalmente. Creo que ahí está el punto y ahí estriba ahí es la llegada de este hilo tan fino. Como tú lo refieres, no hay la aplicación estricta de la ley, porque vamos a privilegiar el diálogo, el consenso, la reflexión. Vamos a privilegiar la política. ¿A dónde vamos a arribar? Finalmente, ¿cuáles son los resultados para la sociedad en general? ¿Se siente segura? ¿Siente que hay un Estado de Derecho? ¿Siente que se están protegiendo sus libertades y sus garantías fundamentales? ¿Su propiedad? Si lo encuestamos, sale muy mal, ¿eh? Claro, claro. Hay aquí, y yo ahí abonaría algo muy importante, Pepe. Creo, perdón, y es una apreciación muy personal y espero no herir susceptibilidades, pero hablo con un conocimiento de causa, que muchas personas y muchos grupos han radicalizado y han llevado al exceso este derecho de la manifestación de las ideas. Claro. Con los acontecimientos últimos, muy lamentables. Incluso los que no tienen nada que ver. Exactamente. Ha habido acontecimientos muy lamentables, seamos tan precisos y tan claros como tú estás haciendo tus comentarios. También se ha hecho una profesión de las manifestaciones. Claro. Ayotzinapa. Y un negocio. Por supuesto. Hoy... No digo que estas lo sean, digo. Así es. Hay un derecho legítimo. Esos deudos, esas familias heridas, están pidiendo justicia para la desaparición de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos. Sin embargo, hoy vemos que a la asistencia de esas manifestaciones, los menos son ellos. Y los más son una gente de grupos claramente identificados, con otro tipo de fines y objetivos muy distantes y muy diferentes a lo que en un inicio estas personas afectadas están pidiendo que se aplique la ley. Y vuelvo al punto de los resultados, y más que del estilo. Yo creo que a muchos nos gusta la política del apapacho, y no tendría yo nada en contra de que mi gobierno apapachara a los manifestantes, los tolerara, etcétera, si con eso, claro, liberan las calles, si con eso se mantiene el orden, si con eso se respetan los derechos de todos. Pero si con eso tampoco se logra... Pues entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Sí, ahora, yo aquí puntualizaré algo, Pepe, y esto es una reflexión y un comentario para aquellos que están al frente de esas manifestaciones y aquellos que no están al frente, pero sí están detrás de esas manifestaciones. Que son los... Ojo, ahí es donde están. Mucho cuidado. Los dueños de la manifestación. Que son los dueños, donde están esos intereses. En la vida todo tiene dueño. Así es, nada es casualidad. Y eso es muy preocupante. Tú acabas de decir algo que es fundamental. Estas personas que están provocando, llevando estas cuestiones al exceso, este derecho al exceso, tendría que hacer una reflexión muy importante. La mayoría de los millones de mexicanos, que somos muchos, ya manifiestan un hartazgo y ya manifiestan un rechazo ante ese tipo de conductas. Se han visto rebasados y violados en sus derechos fundamentales en aras de la exigencia, sí, de los derechos de esas personas, pero más allá, en los excesos de las manifestaciones, de otros más que se han sumado y se han colgado a estas situaciones legítimas por algunos otros intereses que de verdad aún no acabamos de entender. Ojo, no vaya a ser que el resultado para ellos mismos sea como tener una papa caliente en las manos.
Claro que sí, Germán, y seguimos dando vueltas como a lo largo de muchos siglos en la historia de la humanidad, tratando de resolver el enigma de qué es primero. Es decir, ¿el orden proviene de la autoridad o la autoridad proviene del orden? Los seres humanos, los observadores y los estudiosos de la política no se han puesto de acuerdo todavía en ello. Para casi todo el mundo occidental, civilizado, la autoridad proviene del orden. Para casi todo el mundo oriental, el orden proviene de la autoridad. Quizá en los próximos 100 años podamos resolver este enigma y Ojalá. espero que así Ojalá. sea. Germán, muchas gracias por habernos acompañado este domingo, por habernos expresado e ilustrado con estas reflexiones, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Mientras tanto, si quieren que estemos en contacto en Twitter, @JRomeroApis. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.